Saludamos. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido a la radio. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. No, fui presidente, te aclaro, A ver, todo el conflicto, del 2007 al 2013. ahí está, porque yo me acuerdo de haber hecho algunas entrevistas contigo allá por aquellos años en la sociedad Ah, rural, pero no acordaba los años, el periodo. sí, sí. Sí, Bueno, 6 años. voy a arrancar por el final, que tiene que ver con Sí. el anuncio de las retenciones. ¿Cómo impacta esto en el campo en líneas generales y en Mar Chiquita en particularmente? Bueno, creo que es un paso positivo. Algunas retenciones volvieron a los niveles de enero, pero creo que es un paso positivo para la eliminación de las retenciones, que es el impuesto más distorsivo que tenemos en Argentina. Creo que no hay muy pocos países, y te diría casi ninguno, la verdad que no lo tengo bien claro, que le cobren al tipo que exporta, porque creo que las divisas que trae el campo para Argentina, que trajo muchas durante muchos años, creo que es algo positivo. Y grabar esas retenciones, porque la gente a veces cree que los únicos impuestos que pagamos los del campo son las retenciones. Inclusive Sí. algunos políticos que he charlado con ellos, no. El campo paga las retenciones cuando vende, después paga ingresos brutos, paga bienes personales, paga impuestos a la ganancia, paga IVA como pagan todos. O sea, es un impuesto totalmente regresivo. Ok, y en este contexto, yo ayer escuchaba también que en el mundo casi ningún país cobra este tipo de Sí, impuestos. exactamente. Argentina es uno de los pocos, bueno, esto surgió en el 125, ¿no? Por ahí, o antes, es en el 2000, No, el gobierno de la no, no, Rúa. no. A ver. No, esto surgió antes, después Carlos Menem las eliminó durante un periodo determinado. Esto empezó hace muchos años, empezó en la época creo que la época de los militares. Mm, Creo que yo siempre dije que el campo era la caja boba de cualquier déficit fiscal que había, porque es el más fácil para recaudar, porque nosotros no podemos llevarnos el campo a Uruguay. claro. Tenemos que producir con retenciones o sin retenciones. Mm. Pero creo que esto, vuelvo a decirte, es un paso positivo. ¿Cuáles pueden ser las mejoras en términos económicos para el sector? ¿Se calculó ya? ¿Puede haber bajas en los productos, Luis? Es decir, en la baja de la retención, por ejemplo, a la carne y a todo lo que tiene que ver con lo avícola, ¿puede impactar en la góndola o no? Y puede impactar, puede. La verdad, si te lo digo con exactitud, te estaría mintiendo, porque creo que el productor, como siempre lo dijimos, y esa fue una gran pelea que tuvimos con el kirchnerismo, el productor no es fijador de precios. O sea, yo tengo no sé, un animal, un ovillo, Mm, y lo pongo a la venta, y yo no pongo el precio del novillo. Yo puedo decir que lo vendo o no lo vendo, pero después lo ponen los carniceros, los carniceros no, lo ponen los frigoríficos. O claro. sea que yo creo que tendría que tener una baja de costos. Eso creo que es más para la exportación. Argentina tiene que cambiar de una vez por todas lo que hace, o sea, Ah, copiar lo que claro. hace Uruguay. Copiar lo que hace Uruguay. Perdón Luis, claro, esto como es para la exportación, esa baja puede ser, Claro. no significa entonces que quizás tenga algún rebote en la góndola. Puede bajar algo, pero la verdad que si te digo algo, te estoy Mm, mintiendo. ok. Creo que Argentina tiene que ir a lo que siempre decíamos, hacer algo parecido a Uruguay, en donde los cortes argentinos que más se comen, vacío, carne, perdón, asado, son Mm. cortes que no se exportan. Al exportarse más, como hace Uruguay, esos cortes se abaratan. Bueno, tendríamos que llegar a hacer algo parecido a los uruguayos, que a ellos les va bien, dice, Claro. evidentemente. Pero acá, cuando lo quisimos hacer, tuvimos la contra, que decíamos que íbamos a quitar la carne de los argentinos, de la mesa de los argentinos. Bueno, esa pavada que a veces tuvimos que escuchar, pero que no es la realidad. Lo que pasa es que yo creo que durante mucho tiempo, te vuelvo a decir, las retenciones sirvieron para enjuagar todo el déficit fiscal. Y Mm. eso, bueno, eso creo que es algo negativo para el sector, y trajo de que un sector no produjese lo que tenía que producir, y no hubiese la ganadería que en la época de Morenos y Sequía y Moreno ayudaron a que hubiera menor stock de Hacienda, que lo estamos pagando con el Mm. aumento de la carne. Y ahora, Luis, en términos del pago chico, quizás aquí en Mar Chiquita, Sí, que tenemos también una diversidad, ¿no?, de productores, hay mucho agro, más
me parece más que ganado, pero ¿cómo puede impactar? Acá hay mucho productor que está exportando, yendo afuera, llevando sus productos al puerto. Sí, pues depende que girasol puede ser, Mm, maíz puede ser alguno, bueno, trigo no es la época de trigo, pero sí, para más chiquita va a impactar igual que para el país, o ok, no sea, hay creo que le diferencia. va a dar, ¿cómo? No hay diferencia, es decir. No, no, porque los precios internacionales lamentablemente son muy malos. Pero eso no tiene culpa Mm, ningún gobierno tiene culpa, eso se fija en Chicago y de ahí empezamos a bajar nosotros bueno, ahí las retenciones juegan el papel de que al productor le llega prácticamente algunos cultivos están a nivel de pérdida. claro. Depende de los rindes, o sea, nosotros estamos en un partido en donde los rindes no es como el partido de Balcarce o el partido de Tandil. O sea, acá los rindes son muchos menores. Entonces, comparar a veces, o la zona núcleo santafesina, o la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires, comparar el productor de una zona núcleo con el productor de Mar Chiquita, es una diferencia sustancial. Cuando en un lugar el maíz capaz que te da 12, 13 mil kilos, acá te da 7.000. Entonces los costos son los mismos, pero el Pero rinde es totalmente diferente. ese rinde es por cuestiones del suelo, del clima o Sí. simplemente por el sector que se utiliza. No, 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 no. Primer factor es el suelo. Ok. El primer factor es el suelo. Entonces, cuando uno tiene un suelo donde tiene un potencial importante como es la zona núcleo, o acá en Miramar mismo, donde el maíz capaz que te da 15, 16 mil kilos, donde hay equipos de riego porque tienen a su vez papa, o sea, Mm, todas esas cosas que a veces para el productor chico, porque no nos olvidemos de algo, que el partido de Mar Chiquita tiene un promedio de hectárea de 270 y pico de hectárea por productor. Este, ¿Es alto ese número eh, o es bajo? Es es chiquito. chiquito, Ok, es muy chiquito. Eso también es ok. una cosa, es otro, mito que está dentro de la política, de que el productor con 279 hectáreas, vive, ahí, vive humildemente. No te Mm, digo que es indigente, porque tampoco tengamos que llorar, porque a mí no me gusta el productor llorón, pero realmente es una unidad económica, que tiene que trabajar totalmente casi toda la familia, te diría, ¿eh? mm. Luis, En muchos casos. qué cambió de aquella sociedad rural de hace más de 10 años a la de hoy que te toca presidir? No, creo que después de la pandemia, me parece a mí que en todas las organizaciones sociales hubo menor participación de gente. Ujú. El campo es muy particular. Nuestra tarea, todas las de los directivos de las sociedades rurales, de la comisión que me acompaña y de la que estuvieron antes y la que estuve yo, la nuestra es toda ad honorem. O sea, nosotros dedicamos algo que es valioso e irrecuperable, que es el tiempo. Entonces yo siempre digo, y me cansé de decir tanto en el conflicto como cuando fui posteriormente, terminó el conflicto y seguí como presidente, que el productor se tiene que acercar a la sociedad rural, porque primero, cuanto más somos, más fuertes somos. Mm. Y después, eso, la sociedad rural, gremialmente, Mar Chiquita es muy fuerte gremialmente, desde los históricos dirigentes que tuvimos antes. Roberto Freyge, que fue vicepresidente de Carvap, fue una sociedad rural con mucho, a Fundadora pesar de que es prácticamente, ¿no, chica. Luis? Prácticamente fundadora. ¿Cómo? Prácticamente Y fundadora fue, también. claro, fue una de las fundadoras de Carvap, una de las fundadoras, no fue la fundadora, pero fue una de las fundadoras, fue una de mayor presencia en Carvap durante 50 años en forma Mm. ininterrumpida. Tuvo mucho peso, fuimos una de las dos sociedades rurales que tuvimos en la Ruta 2 durante todo el conflicto. Creo que grandes dirigentes que estuvieron en la sociedad rural fueron importantes para el gremialismo bonaerense y pampeano y por supuesto nacional. Pero bueno, creo que cambió la cantidad de gente. Nosotros ahora estamos decididos, esta comisión nueva, a traer gente. ¿Cómo la vamos a traer? Vamos a hacer eventos con gente, estamos pensando en traer todos los meses un economista fuerte, más las charlas técnicas. Estamos en tratativa con Sukovitsky y con De Stefano Ajá. para traerlos dentro de los meses de agosto, septiembre, octubre, depende de la agenda de ellos. Vamos a traer algún analista político fuerte de la Argentina, todo eso
para que la gente se acerque de nuevo a la sociedad rural y vamos estar en comunicación permanentemente con todos los socios, con todos los socios. Las reuniones van a ser abiertas, van a ser quincenales abiertas, o sea, cualquier socio puede ir en cualquier momento a plantearle... ¿Esto es una modificación, Luis? ¿Esto es una modificación lo que estás planteando? Sí. Ok. Sí, eso es una modificación que yo le había hecho en los últimos años de mi gestión y siempre pienso que la sociedad rural es de los socios. La comisión directiva es algo que pasa, pero todos somos socios y creo que el socio, el productor que tenga una inquietud no tiene que esperar a que haya un día reunión abierta de la sociedad rural, no, tiene que ir cualquier día que quiera ir. ¿Y fue fácil el proceso de la lista única para elegir a las nuevas autoridades? Sí, fue relativamente fácil, tuve muchas reuniones, pero yo tengo que destacar la generosidad de David Mora y de Cristian Lostra, que eran los dos candidatos que iban para una interna que casi nunca hubo en la rural, salvo en 2019. Ellos se bajaron, hoy son, uno es vicepresidente primero y el otro es secretario, yo ya tengo edad 2 años, y después retirarme ya y que venga la gente joven, que es la que tiene que venir. No hay que adelantarse tanto, Luis, falta un montón. Y lo último, desde ya te digo que es un placer charlar contigo, siempre sos muy claro en tus conceptos. Bueno, gracias. ¿Cómo ves este año que se termina? Digo, lo electoral, porque también te tengo que preguntar por lo electoral. Hay elecciones en septiembre, Mar Chiquita no está ajena a toda la realidad que vive la provincia de Buenos Aires y el país. Digo, ¿cómo ves esto que se viene, este mes y pico de donde vamos a escuchar no solamente la campaña electoral, sino muchas promesas y muchas, no sé, ideas o proyectos que tengan que ver con el campo? Digo, ¿cómo crees que va a ser? Aparte que vos ya conocés bastante, ¿no? Del ámbito. Sí, bueno, yo fui secretario de Economía de la Municipalidad de Mar Chiquita, fui un técnico, o sea, no fui un político. Okay. Yo creo de que realmente sí, el político se acerca a todos los sectores, sea campo, sea sociedades, sea gente vulnerable, cuando va a buscar el voto, después se olvida de todo eso. Creo que realmente el productor, yo siempre dije que el productor está solo. Yo hablo, estoy hablando del campo, no quiero, ser egoísta y no apartarme de la sociedad, porque todos formamos parte de una sociedad. Creo que los políticos tendrían que pensar más en la gente, porque realmente es la que está pasando mal, porque no puede ser que nuestro país tenga un 45-50% de pobreza, que tenga un nivel de inseguridad, por lo menos en Mar del Plata, terrible. Creo de que tienen que hacerse todas las obras de infraestructura en toda la provincia de Buenos Aires. Yo hablo de la provincia de Buenos Aires, que es la que más puedo llegar a conocer. Creo que esas diferencias entre el gobernador y algunos intendentes se tienen que acabar, porque hay un denominador común al cual tiene que atender, que es la gente. Y eso creo que es una falla que tienen todos los políticos. Que me perdonen lo que le voy a decir, pero son todos casi iguales en promesas. Se matan por prometer. El tema es después concretar. Es un poco lo que indican las encuestas, ¿no? Por estos tiempos, esto que acabas de decir, bueno, lo hemos escuchado bastante. Luis, muchísimas gracias. Fíjate, perdóname, fíjate el nivel de la gente votando. O sea, la gente a veces se cansa y hubo una elección, creo que en Santa Fe, que votó el 50% de la gente, 47 en la primaria y 51 después en la definitiva. Y se esperan números inferiores al 50% de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esa es la alerta que tienen que tener los dirigentes, sea de cualquier partido político. Luis, muchísimas gracias por charlar con nosotros, gracias por participar no solamente del programa de radio, también del streaming. Hay mucha gente que te ha saludado, tengo algunos exfuncionarios también que te mandan saludos, que están escuchando en este momento la radio o mirando YouTube. Y lo que sí te confirmamos es que vamos a molestarte seguido para saber qué es lo que pasa en torno a la sociedad rural de Mar Chiquita. No, ningún problema. A toda la gente del partido Mar Chiquita, y sobre todo, déjame pasar un pequeño anuncio a los productores que se acerquen a la sociedad rural, porque realmente creo que en este momento los precisamos, porque hay muchas tareas para realizar y queremos darle un vuelco a la sociedad rural. Y a la gente de Mar Chiquita un gran saludo, y a los funcionarios que me mandaron un gran cariño
un gran cariño para ellos. Perdón. Un abrazo grande, Luis. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a vos por llamarme. Un abrazo, hasta luego. Luis Aceituno, presidente de la Sociedad Rural de Mar Chiquita. La verdad que vamos a volver.